Bienvenidos a Creer y Comprender. Contenido actual para la defensa de nuestra fe en la vida práctica cotidiana. Un tiempo de aprendizaje junto al autor, conferencista y apologista Arturo Rojas. Iniciamos. Queridos amigos de Creer y Comprender, volvemos hoy con uno de nuestros podcasts cortos sobre asuntos bíblicos discutidos. Corresponde hoy el turno al diluvio, narrado en el capítulo 7 del Génesis. Comencemos por decir que hoy ya son muy pocos los estudiosos de procedencia muy variada que discuten y niegan todavía que la narración bíblica del diluvio posee sin duda alguna un fundamento histórico real, puesto que es un hecho reconocido que en casi todos los pueblos de la tierra hay narraciones que se ocupan del diluvio. Estas tradiciones aparecen en Irán, en Siria, en la India, en Siberia, en Indonesia, en Australia, en China, entre los pueblos eslavos y germanos, entre los griegos, y el sabio Humboldt informó de creencias similares entre los indígenas del Orinoco. Tanto así que el arqueólogo Heinz Ainsley nos informa que conocemos hasta el momento no menos de 68 informes sobre diluvios, de los que 37 proceden de América, 13 de Asia, 4 de Europa, 5 de África y 9 de Australia y los mares del sur. De hecho, las narraciones más antiguas al respecto no proceden de la Biblia, sino del contexto mesopotámico a través de las culturas sumeria y acadia, en las que encontramos la famosa épica o epopeya de Gilgamesh, que contiene muchos detalles similares a la narración bíblica, así como el llamado Génesis sumerio de Eridu, al igual que la versión acádica conocida como el mito de Atrahasis. Asimismo, la lista de reyes sumerios a la que ya hice referencia en el podcast sobre la edad de los patriarcas antediluvianos, dividen también los comienzos de la historia humana en dos periodos, el antediluviano y el postdiluviano. Estos relatos son, junto con la narración bíblica, los más antiguos que se conocen al respecto y que tienen su más probable explicación en el hecho de que el libro de Génesis y los escritos sumerios y babilónicos son textos independientes que ponen de manifiesto un registro común de un acontecimiento real. Registros que, a pesar de sus similitudes, también manifiestan diferencias muy significativas que no nos permiten afirmar que los unos se originan o dependen de los otros, y en los que, valga decirlo, los relatos sumerios, acadios y babilónicos contienen elementos fantasiosos asociados a los mitos, de los que el relato bíblico carece y toma siempre notoria distancia. Ahora bien, partiendo de este consenso sobre la realidad histórica del diluvio, la discusión actual ya no gira entonces alrededor de si tuvo o no tuvo lugar, pues eso ya se da por sentado, sino sobre su alcance. En los contextos conservadores del judaísmo y el cristianismo por igual, se habla de diluvio universal, expresión que implica la afirmación de que el diluvio abarcó al mundo entero, como la Biblia parece declararlo más allá de la duda razonable. Pero aquí es donde el consenso se comienza a romper, pues los sectores liberales de la erudición bíblica prefieren sostener que de lo que deja constancia la Biblia y las tradiciones de otros pueblos y culturas alrededor de este hecho, es acerca de diversos diluvios locales diferentes y no uno solo de carácter universal. Una conclusión de entrada contraintuitiva, pues aplicando el principio científico de la navaja de Occam, que dice que las explicaciones más sencillas deben preferirse sobre las más complejas, parece más obvio pensar que si tantas culturas diferentes a lo largo y ancho del mundo hablan de un diluvio, este acontecimiento haya sido uno solo, de carácter universal, como lo informa la Biblia, y no tantos diluvios locales como narraciones diferentes hay de ellos. Más bien, parece ser que detrás de las conclusiones de los sectores liberales de la erudición bíblica,
Lo que existe es el ya muchas veces señalado prejuicio naturalista, que sostiene, sin embargo, algo con lo que todos tendríamos que estar de acuerdo. Esto es que, en términos normales, y conforme a lo que hoy ya sabemos del funcionamiento de la naturaleza, no existen medios conocidos para que un fenómeno de la envergadura del diluvio, tal como la Biblia lo describe, pueda tener lugar, ni siquiera asociándolo al final de la última glaciación con sus enormes deshielos, que según los geólogos y meteorólogos harían descender y elevar alternativamente el nivel del mar hasta 100 metros, vinculando esta elevación a la declaración bíblica que dice que se reventaron las fuentes del mar profundo, en Génesis 7:11. Pero el punto aquí es que si aceptamos el elemento sobrenatural y milagroso que atraviesa toda la Biblia, y que no tendría nada de extraño si creemos en un Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, como lo dice el credo niceno, podemos muy bien afirmar que el diluvio no fue un acontecimiento que pueda explicarse por causas naturales, sino una intervención extraordinaria y sobrenatural por parte de Dios en el curso de la historia. Es decir, una intervención milagrosa que no se puede explicar entonces mediante lo que ya sabemos sobre el funcionamiento habitual de la naturaleza. Además, como en otros temas abordados en podcasts anteriores, la bien ganada credibilidad del Señor Jesucristo, tanto entre seguidores como detractores del cristianismo, avala de manera implícita no solo la realidad, sino la universalidad del diluvio, como se puede inferir de la manera en que él se refirió a este asunto en los evangelios de Mateo y Lucas, comparándolo nada más y nada menos que con el evento escatológico y a todas luces milagroso, sobrenatural y apoteósico de la segunda venida de Cristo, para lo cual basta citar la versión de Mateo. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Mateo 27, 34 al 39. Sin mencionar que en el Nuevo Testamento el diluvio es ratificado en otras 4 ocasiones más por el autor de la epístola a los Hebreos, en Hebreos 11:7, y por el apóstol Pedro en 3 oportunidades en sus epístolas, 1 de Pedro 3:20, 2 de Pedro 2:5 y 3:5 al 7. Así pues, si atribuimos al diluvio un carácter tan extraordinario, sobrenatural y milagroso como el de la segunda venida de Cristo, no tendríamos por qué negarle su alcance universal como resultado de la intervención directa de Dios en el curso de los acontecimientos para llevar a cabo algo que normalmente no veríamos basados en el funcionamiento conocido de la naturaleza, tal y como la ciencia ha logrado investigarlo y desentrañarlo hasta ahora. Además, hay evidencias circunstanciales adicionales a favor del diluvio, tales como las relativas a las características del arca de Noé para contener a todos los animales que debía contener, que muchos han creído poder utilizar con ligereza para impugnar el relato bíblico, pero que cuando se examinan con atención muestran ser muy verosímiles y ajustadas a mucho de lo que hoy ya sabemos en relación con esto. Y finalmente, la mención del monte Ararat en la actual Armenia como el lugar en el cual se posó el arca, pues es un hecho arqueológico reconocido por todos que en los hielos de este monte se ha descubierto una gran estructura que muchos de quienes dan testimonio de ella describen como el maderamen y armazón de una gran embarcación antigua. Por lo que, aunque no se ha logrado dejar al descubierto, lo que se ha podido hasta ahora establecer sobre ella puede muy bien ajustarse a lo que la Biblia nos revela sobre las dimensiones y la forma del arca de Noé. Pero me temo que debemos dejar estos aspectos para otro podcast, para mantenernos en el formato de tiempo acordado para estos podcasts cortos. Me despido hasta entonces. Si desean apoyar este ministerio, pueden hacerlo con su donación mediante transferencia o consignación
a la cuenta de ahorros Bancolombia, cuyo número aparece en pantalla. Y si nos hacen llegar el comprobante o pantallazo de su donación a nuestro correo institucional creerycomprender@gmail.com, les daremos acceso a muchos contenidos exclusivos en nuestro blog creerycomprender.com, tales como conferencias, artículos y estudios bíblicos elaborados para nuestros donantes, incluyéndolos en la correspondiente y selecta lista de difusión en WhatsApp abierta para este propósito. También puedes hacerlo suscribiéndote a nuestro canal, pinchando el dedo arriba si les gustó y compartiéndolo con sus contactos. Saludos a todos. Confiamos en que este tiempo de aprendizaje te haya sido de provecho. Te invitamos a compartirlo, suscribirte y seguirnos en nuestros canales digitales de Creer y Comprender. Hasta nuestro próximo podcast.